Hola a todos, bienvenidos a Decimals. En el video de hoy les voy a hablar sobre conjuntos, relaciones y funciones. Entonces, pues vamos a hablar sobre las nociones más básicas de lo que es conjuntos y subconjuntos y todo esto. Después vamos a pasar a relaciones, que es ponerle un poco de estructura a lo que es un conjunto. Y por último, vamos a hablar de las funciones, que es un tipo muy importante de relaciones sobre conjuntos. Listo, entonces arrancamos con lo más básico. De una manera súper informal, un conjunto no es nada más que una colección de objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto N, que es el conjunto de los objetos 1, 2 y 3. Bueno, a los objetos que tienen un conjunto también se les llama elementos. Es un nombre como más usual. También tenemos este conjunto F, que tiene los elementos manzana, fresa y pera. Listo. Entonces, la noción más básica para poder estudiar los conjuntos es la noción de pertenencia. Entonces, si un objeto o un elemento pertenece a un conjunto A, lo escribimos de la siguiente manera. A pertenece a con este símbolo de una E rara. ¿Listo? Y de lo contrario, es decir, si A no pertenece a, lo escribimos de esta forma. Fíjense que es el mismo símbolo, pero ahora está tachado. Listo. Entonces, ejemplos. 1 pertenece a N, porque 1 es un elemento de N. Fresa pertenece a F, porque fresa es un elemento de F, pero, por otro lado, 4 no pertenece a N y H no pertenece a F, ¿cierto? Listo. Ahora, con esta noción de pertenencia, podemos ahora pasar a definir la noción de subconjunto. Entonces tenemos lo siguiente, definición. Dado un conjunto B, decimos que este es un subconjunto de un conjunto A si cada elemento de B también pertenece a A. ¿Sí? ¿Y cómo denotamos esto? Lo ponemos de la siguiente manera. B seguido de este símbolo de acá. B es subconjunto de A. ¿Listo? Entonces, algunas observaciones así a primeras. Entonces, un conjunto puede tener tanto finitos como infinitos elementos. Fíjense que los ejemplos que dimos antes, el N y el F, son conjuntos finitos. Tienen finitos elementos. Este tiene 3 elementos y este también. Pero, pues hay conjuntos que pueden tener infinitos elementos, tales como, por ejemplo, el conjunto de los números naturales o el conjunto de los números reales. ¿Qué otra observación tenemos? El orden en el que se listan los elementos de un conjunto no importa. ¿Por qué no importa? Bueno, esto es un ejemplo. El conjunto A y B es igual al conjunto BA. ¿Sí? Fíjense que aquí cambia el orden, pero eso no importa, sigue siendo el mismo conjunto. ¿Qué otra cosa no importa? No importa el número de veces que se ha listado un mismo elemento. Por ejemplo, el conjunto 1, 1, 1 es igual al conjunto que solo tiene un 1. ¿Sí? De hecho, conjuntos que solo tienen un elemento se llaman singletons. ¿Sí? Entonces, el conjunto 1, 1, 1 es igual al singleton 1. Otro ejemplo, este conjunto de acá, 5, 6, 5, 5, 5, fíjense que listé 4 veces el 5, eso es igual al conjunto 5, 6, donde solo está listado una vez. ¿Sí? No importa cuántas veces liste un mismo elemento. ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de que un conjunto podía tener tanto finitos como infinitos elementos, pero puede no tener ninguno. ¿Sí? En este caso, el conjunto se llama el conjunto vacío y solo hay uno. Y como es único ese conjunto, es el conjunto vacío, los matemáticos le pusieron un símbolo que es este de acá. ¿Sí? Es como un circulito tachado. Significa vacío. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento. Bueno, y por último, pues tenemos una forma como útil de describir los conjuntos, y esto es por medio de las propiedades. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, yo puedo formar el conjunto que agrupa, ¿sí? Que tiene como elementos todos aquellos elementos que cumplen con la propiedad P, con cierta propiedad P. ¿Sí? Entonces tengo el conjunto A de todos los elementos, de todos los X tales que, estos dos puntos significa tales que, de todos los X tales que X cumple la propiedad P. ¿Listo? Esta es una forma muy útil, se usa muy a menudo en matemáticas. Bueno, ahora pasamos a lo siguiente. Tenemos la noción de igualdad.
de conjuntos. Entonces, dos conjuntos A y B son iguales si tienen exactamente los mismos elementos, ¿sí? Entonces, notemos que A es igual a B, si y solo si A es subconjunto de B y también B es subconjunto de A, ¿sí? Esta es otra definición de igualdad de conjuntos, ¿sí? Entonces tenemos dos, que tienen exactamente los mismos elementos o de manera equivalente, que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. De hecho, esta forma de acá es la manera usual como se prueban las igualdades de conjuntos. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora les voy a dar como algunos conjuntos muy importantes. Tenemos, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tenemos el conjunto de los números enteros, cual lo denotamos por z, que es, pues, al conjunto anterior le añadimos los negativos, ¿cierto? Menos 3, menos 2, menos 1. Bueno, vengo desde menos infinito, paso por 0 y voy hasta más infinito, solo con los números enteros. ¿Listo? Ahora tenemos Q. Q es el de los números racionales. Este es el conjunto de todas las fracciones, ¿sí? Luego pasamos a los números reales y a los números complejos. ¿Listo? Fíjense que para los primeros dos yo los listé, los podía listar de cierta forma y ustedes me entendían como yo a qué me refería. Y con Q también se podría hacer, pero hay ciertos conjuntos, C de pronto también se puede listar, fácil, pero R no sería tan fácil de listarlo. Entonces hay algunos que se pueden escribir de esta forma, así listados, y otros no. ¿Listo? Bueno, ahora la idea a partir de lo que ya tenemos es poder construir más conjuntos a partir de los ya existentes. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, definimos, dados dos conjuntos, dado un conjunto A y un conjunto B, definimos lo siguiente. Vamos a definir la unión. A unión B o A unido B, ¿qué va a ser? Va a ser el conjunto de todos los elementos, de todos los X, tales que X está en A o X está en B. ¿Sí? Si yo estoy en A o estoy en B, estoy en A unión B. Esa será la unión. Ahora está la intersección. ¿Qué es la intersección? La intersección es el conjunto de todos los X, tales que X está en A y está en B. ¿Sí? Fíjense, ahí cambió la condición. En el anterior era O. Podría estar en alguno de los dos, en cualquiera. Aquí, en la intersección, tengo que estar en ambos. ¿Sí? X está en A y X está en B. Súper importante. ¿Cuál es la otra? Tenemos la resta. ¿Sí? A menos B o A sin B. Las dos formas están bien. ¿Este qué es? Es el conjunto de todos los X, tales que X está en A, pero no está en B. ¿Sí? ¿Qué más? Está partes de A. ¿Partes de A qué es? Partes de A o potencia de A, conjunto potencia de A, ¿qué es? Es el conjunto que agrupa todos los subconjuntos de A. ¿Sí? Es el conjunto de todos los B, tales que B es un subconjunto de A. Y por último, tenemos el producto cartesiano. Entonces, A cruz B. A cruz B, ¿qué es? Es el conjunto de todas las parejas ordenadas A, B, tales que A está en A y B está en B. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado porque en este caso, fíjense que la notación es con paréntesis y no con corchetes. ¿Sí? Entonces, con paréntesis sí importa el orden. Es decir, si yo cojo la pareja A, B, esta es distinta de la pareja B, A. Solo cuando utilizo los paréntesis. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos algunos pues, dibujitos que nos ilustran un poco la diferencia entre la unión, la intersección y la diferencia. Entonces, fíjense, este es el conjunto A, el conjunto B es el naranja. Entonces, la unión es todo, ¿no? Yo puedo estar o en A o en B. Esa es la unión. A diferencia de la intersección, pues tengo que estar en ambos, ¿sí? Fíjense que estoy justo en la región en la que se cruzan, se intersecan precisamente los dos circulitos que representan el conjunto A y el conjunto B. Entonces, unión e intersección, solo este pedacito. Y la diferencia la puedo identificar como todo lo que está en A que no está en B, ¿sí? Cogí todo lo que estaba en A y le quité el pedazo que estaba en B, ¿sí? Listo. Bien, entonces tenemos algunos ejemplos. Entonces vamos a coger algo en particular, algo en específico. Entonces cogemos A, el conjunto 1, 2, 5, B, el conjunto BCM y C, el conjunto BCM2. Entonces,
A unión B, pues acuérdense, A unión B era lo que estaba en alguno de los dos, lo que estaba en A o que estaba en B. Entonces, pues les listamos todos, ¿no? A, 2, 5, B, C, M. Este es el conjunto A unión B. Ahora la intersección. Fíjense que no hay ningún elemento que esté en A y que esté en B, ¿cierto? Entonces, como no hay ningún elemento, el conjunto A inter B es el conjunto vacío, porque acuérdense que el vacío es el que no contiene a ningún elemento. Pero por otro lado, si cogemos a A y a C, fíjense que 2 está en ambos. Entonces, si yo interseco a con C, pues me da singleton 2. Listo. Ahora, si yo cojo a C y le quito singleton 2, ¿qué me va a quedar? Fíjense que C tiene los mismos elementos que B y le adicionamos el 2. Entonces, si yo se lo quito, me va a quedar los elementos de B. Entonces, C menos singleton 2 es justamente B. Ahora, hablamos del producto cartesiano. Acuérdense que el producto cartesiano era el conjunto de todas las parejas ordenadas A, B, tales que A está en A y B está en B. Entonces, esto lo hacemos por orden. Yo cojo el primer elemento de A, 1. Entonces, 1 y a 1 lo junto con BCM. 1B, 1C, 1M. Y hago lo mismo para 2 y para 5. Entonces aquí 2B, 2C, 2M. Y por último 5B, 5C y 5M. Ese sería el conjunto A cruz B. Listo. Y por último tenemos partes de A o potencia de A. Y entonces esto ¿cómo sería? Aquí el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Eso lo pueden tomar como un axioma o simplemente por vacuidad, ¿no? Como no tiene ningún elemento, entonces todos sus elementos, que son ninguno, pertenecen a cualquier conjunto, ¿sí? Entonces, el conjunto vacío es un subconjunto de A. Ahora, ¿cómo listamos todos los subconjuntos? Pues vamos por orden. Vamos a listar primero los subconjuntos que tienen solo un elemento. Entonces, el subconjunto que tiene al 1, el subconjunto que tiene al 2 y el subconjunto que tiene al 5. Y ya no hay más. Entonces, acabamos con los que tienen un elemento. Ahora pasamos a los que tienen dos elementos. Entonces está el 1, 2, 1, 5 y el 2, 5. Y ya no hay más. Y ahora seguimos con el de tres elementos. Pero el único subconjunto que tiene tres elementos del conjunto A es A mismo, o sea, 1, 2, 5. Y ya habríamos acabado. Entonces así formamos el conjunto potencias de A. Listo. ¿Qué seguimos? Ya acabamos con la parte de conjuntos y ahora sí pasamos a lo de relaciones. Entonces, como les había dicho al principio, las relaciones es ponerle un poquito más de estructura, que el conjunto sea un poquito más rico, darle una estructura al conjunto. Entonces, la forma más sencilla de darle una estructura a un grupo, de pronto como la más fácil, perdón, a un conjunto, es darle una relación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver primero. Entonces, una relación R sobre un conjunto A no es nada más que un subconjunto de A cruz A. ¿Listo? Y ahora, si yo quiero una relación entre dos conjuntos, entonces una relación R entre dos conjuntos A y B, una relación entre A y B, es un subconjunto de A cruz B. Fíjense que una relación entre A y A es una relación sobre A. ¿Sí? Es lo mismo. Listo, entonces, aquí algo de notación. Para los matemáticos son un poco complicados y le dan muchos nombres a la misma cosa. Entonces, si R es una relación sobre un conjunto A o una relación entre A y B, entonces el hecho de que una pareja ordenada pertenezca a la relación, acuérdense que la relación es un subconjunto de A cruz B. Entonces, yo puedo decir que una pareja ordenada pertenece a la relación. Entonces, hay varias formas de decir esto, que son las siguientes. ARB, R y la pareja A, B o R de A es igual a B. Estas tres cosas significan que la pareja A, B pertenece a la relación R. Todas son lo mismo. Distintas formas de decir lo mismo. Entonces, ejemplos. Vamos a coger el conjunto A, que es Raúl, Juan, Mario y Juliana. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Raúl tiene 15 años, Juan tiene 16, Mario tiene 14 y Juliana tiene 17. Listo.
Y vamos a coger la relación R, donde ARB, si A es mayor que B, ¿sí? O sea, en la edad. Entonces, ¿qué parejas pertenecen a la relación? Entonces, fíjense que Juliana tiene 17, Juliana entonces es mayor que Mario, porque Mario tiene 14, ¿cierto? Entonces la pareja Juliana-Mario pertenece a la relación R. ¿Qué otra pareja pertenece? Juan tiene 16 y Raúl tiene 15. Entonces la pareja Juan-Raúl pertenece a la relación. Pero si lo cogemos al revés, Raúl-Juan, esta no pertenece, porque Raúl pues es menor que Juan, ¿cierto? Entonces ya no pertenece a la relación. Listo. Otro ejemplo de relación. Entonces consideramos la relación menor o igual que sobre el conjunto de los naturales. ¿Sí? Entonces, pues nada, es fácil ver que es una relación y además es claro que esta relación cumple con las siguientes propiedades. Cumple con la propiedad reflexiva. Reflexiva quiere decir que si yo cojo un elemento, este está relacionado consigo mismo. Es decir, n es menor o igual que n, ¿cierto? Porque pues n es igual a n, entonces en particular es menor o igual, ¿cierto? Entonces n menor o igual que n, está bien. Ahora, transitiva. ¿Transitiva qué es? Entonces, si m es menor o igual que n y además n es menor o igual que l, entonces pues se tiene que m es menor o igual que l, ¿cierto? Y la última propiedad se llama antisimétrica y es lo siguiente. Si m es menor o igual que n y también n es menor o igual que m, es porque tienen que ser iguales. M es igual a n. ¿Sí? Entonces estas tres propiedades son súper importantes y de hecho una relación que cumple con esas tres propiedades, con la propiedad reflexiva, transitiva y antisimétrica, se llama un orden parcial sobre el conjunto que está la relación. Entonces podríamos decir, la relación menor o igual que es un orden parcial sobre el conjunto de los naturales. ¿Listo? ¿Qué otro ejemplo tenemos? Cojamos un conjunto A cualquiera, cualquier conjunto A. Listo, entonces consideramos la relación igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, la relación igualdad es igual al conjunto de las parejas A, A, donde A está en A. Lo único que quiero decir es que A es igual a A, ¿cierto? Entonces, bien, es claro que esta relación cumple con las siguientes propiedades. ¿Qué propiedades cumple? Reflexiva, ¿cierto? Porque A es igual a A, ¿cierto? Simétrica. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Pues, ¿por qué? Porque son iguales, no importa el orden en el que lo diga. Y transitiva. ¿Por qué es transitiva? Bueno, porque si A es igual a B y B es igual a C, también A es igual a C. ¿Sí? Entonces, esta relación de igualdad cumple con estas tres propiedades. Y nuevamente, esta relación de igualdad pues no es la única que cumple con esas tres propiedades. Entonces, a una relación que cumpla con que sea reflexiva, simétrica y transitiva, se le llama una relación de equivalencia. Esas son también súper importantes en matemáticas. Bueno, y ahora vamos a definir, por último, para ya pasar a hablar de funciones, vamos a definir algunos conjuntos dada una relación. Entonces, sea R una relación entre A y B. ¿Listo? Entonces definimos los siguientes conjuntos. El dominio de R, ¿qué va a ser? Es el conjunto de todos los X en A, tales que la pareja XY pertenece a la relación para algún Y en B. ¿Sí? Y por el contrario, la imagen es como al revés, ¿no? Entonces, la imagen de la relación R, que es el conjunto de todos los Y en B, tales que la pareja X, Y está en la relación para algún X en A. ¿Sí? Fíjense que, por definición, el dominio de R es un subconjunto de A y la imagen de R es un subconjunto de B. Listo. Entonces aquí un poco de ejemplos para aterrizar un poquito las cosas. Entonces cojamos A, 1, 2, 3 y B, ABC. Y la relación, esta R, que va a ser 1A, 1B y 2C. ¿Sí? Esto, como se pueden dar cuenta, es un subconjunto de A cruz B. Entonces es una relación entre A y B. Listo, entonces en esta relación, ¿cuál es el dominio? Listo, entonces fíjense que está la pareja 1A. Entonces 1 está en el dominio. Está la pareja 1B.
pero ya habíamos dicho que 1 estaba en el dominio. Entonces, ese no lo agregamos porque ya estaba. Y está la pareja 2C. Entonces, 2 está en el dominio. Entonces, el dominio de R es 1, 2, la pareja 1, 2. Y ahora, para la imagen, está la pareja 1A, ¿cierto? Entonces, A está en la imagen, 1B, entonces B está en la imagen y la pareja 2C. Entonces, C está en la imagen. Es decir, la imagen de R es el conjunto ABC, que es justamente B, es todo B, ¿cierto? Listo. Ahora sí, ya acabamos con la parte de relaciones y ya nos queda hablar de funciones. Entonces, bueno, además de los órdenes parciales o las relaciones de equivalencia, hay otras relaciones que son súper importantes en matemáticas y estas son las funciones. Entonces, definición. Una función f de a en b no es nada más que una relación entre a y b que cumple con ciertas condiciones, con ciertas características. ¿Y cuáles son? Entonces, la primera es que el dominio de la relación f sea todo a. ¿Listo? Es decir, a todo elemento de a le corresponde a alguien en b. ¿Sí? Como todo elemento de a tiene una pareja en la relación. Y la otra condición es si XY y XY' son dos parejas que están en la relación, fíjense que la primera coordenada es la misma, X y X, es porque Y y Y' son iguales. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que a cada elemento de A, que es el dominio, le corresponde únicamente una imagen. ¿Listo? Bueno, entonces, observaciones. Nada más que la notación usual para funciones, como ya lo deben saber, es f de x es igual a y. Esta es la notación que casi siempre se usa. Listo. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Cómo se escriben las funciones? F, dos puntos A flechita B. ¿Esto qué quiere decir? Esta expresión. Esta es una abreviación para decir que f es una función que va de A en B. Listo. Entonces aquí otra vez un poquito de gráficas para ilustrar lo que es una función y lo que no. Entonces, este primero de acá. ¿Esta es una función o no es una función? Entonces, verifiquemos la primera condición. En cada elemento de A le tiene que corresponder una imagen. Entonces, sí, al primero tiene esta y esta, entonces tiene imagen, el segundo también, el tercero y el cuarto también. Entonces, listo. El dominio de la relación es todo A. Listo. Pero ahora verifiquemos la segunda condición. Y es que a cada elemento le corresponde solo una imagen. Entonces aquí ya de una nos damos cuenta de que f no es una función porque al primer elemento de a este primer puntico, le corresponden dos imágenes, ¿cierto? Entonces no es una función. Listo. Ahora, en la segunda, g, verifiquemos la primera condición, que el dominio sea todo a. Entonces aquí ya de una vez también nos damos cuenta de que el dominio no es todo a, porque a este puntico de acá no le corresponde nadie, ¿cierto? No hay ninguna flechita saliendo de ahí. Entonces, esta falló en la primera condición. No es una función. Y queda la última. Entonces, a ver, verifiquemos. A cada puntico de A le sale una flechita. Entonces, el dominio de la relación, ¿cierto? Es todo A. Entonces, la primera condición se cumple. Y ahora verifiquemos la segunda. Fíjense que de cada puntico, de cada elemento de A, solo sale una flecha. Es decir, cada elemento de A solo tiene una imagen. Entonces, se cumple la segunda condición. Y, por lo tanto, h sí es una función. ¿Listo? Entonces, esta es como la imagen que hay que tener para identificar lo que es una función y lo que no. Bien, ahora ya vamos a finalizar pronto. Entonces, bueno, definición. Si yo tengo una función f que va de a en b, vamos a como darle propiedades o características a las funciones. Entonces, una función se dice inyectiva o uno a uno, así que si siempre que f de x sea igual a f de y, implica que x tiene que ser igual a y. ¿Listo? Esto es que sea inyectiva. Ahora, una función f es sobreyectiva si la imagen es todo b. ¿Listo? Y por último es biyectiva si es tanto inyectiva como sobreyectiva, es decir, si cumple las dos propiedades anteriores.
Listo, entonces ejemplos. Tenemos f que va de n en n, ¿y cuál es la formulita? F de n es igual a n más 2. Esta es la función. Entonces, esta f es inyectiva. ¿Por qué? Bueno, asumamos que f de n es igual a f de m, ¿cierto? Si esto pasa es porque n más 2 es igual a m más 2. Pero, entonces, pues yo puedo restar 2 a ambos lados, ¿cierto? Y me queda n es igual a m. Entonces, verificamos justamente la condición de inyectividad y f es inyectiva. Esta es la condición. Listo. Ahora, otro ejemplo. F que va de R en R, entonces es x cuadrado. F de x es igual a x cuadrado. Es una función conocida de pronto. Entonces, bueno, esta función no es ni sobreyectiva. Sobreyectiva usualmente se dice sobre. Entonces, no es ni sobre ni es inyectiva. ¿Por qué? Bueno, fíjense que f de menos 1 es igual a f de 1. Ambos son 1, pero sin embargo, menos 1 es distinto de 1, ¿cierto? Entonces, no es inyectiva. Y lo otro es que, pues bueno, menos 2 no está en la imagen, no es sobreyectiva, ¿cierto? Porque, pues, menos 2 es negativo y cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, menos 2 no está en la imagen. Listo. Y ya, f de r en r, fíjense, esta f de x es igual a 6x. Esta resulta ser biyectiva. ¿Por qué? Bueno, entonces, veamos primero qué es inyectiva. F de x igual a f de y. Entonces, eso significa que 6x es igual a 6y, por la definición de la función f. Listo, pero entonces ahora puedo dividir ambos lados por 6. Y me queda x es igual a y. Entonces, f es inyectiva. Y por último, sea alguien en R, acá. Entonces, sea y en R. Entonces, este y, fíjense que es la imagen, yo lo puedo ver como f de y sobre 6. Entonces, y está en la imagen. Y, bueno, entonces probé que R es un subconjunto de la imagen y como de antes ya sabíamos que la imagen era un subconjunto de R, por definición, si se acuerdan cuando les definí la imagen de una relación. Entonces, pues bueno, como R es subconjunto de la imagen y la imagen es subconjunto de R, ambos son iguales y tenemos que F, esta última F, es sobreyectiva. Y como es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. Y bueno, listo. Eso sería todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen sus comentarios y por favor vayan a mi Patreon. Dejo el link en la descripción.